Aquí estamos nuevamente por una versión de ¿Nunca te pasó qué? En este caso, volvemos con química nuevamente y nos metemos con un temita bastante molesto al principio que son los gases, más que todo las mezclas de gases. Así que nos vamos a meter un poquito con lo que es fracción molar, la presión parcial y a jugar un poquito con eso. Vamos con química. Bueno, vamos a meternos a un videito que tal vez les ha generado problemas o duda en algún momento y es gases. ¿Nunca te pasó que tener un ejercicio de gases, tener un recipiente y por ahí no sabías bien cómo relacionar las cosas? Bueno, vamos a ver. Vamos a suponer que tenemos un recipiente. ¿Sí? En este recipiente tenemos tres gases. Los gases, ustedes recuerdan que ocupan todo el volumen disponible, pero por un tema, digamos, de analizarlo, vamos a hacer tres iniciales acá, ¿sí? Para poder separar los datos que tenemos en los tres gases que son diferentes. Pero recuerden que todos los gases que yo meto acá ocupan todo el volumen disponible. Entonces, si yo acá adentro tengo, por ejemplo, neón, tengo argón y tengo nitrógeno, recuerden que el nitrógeno es diatómico, yo tengo, por ejemplo, 10 litros en este recipiente total. El neón ocupa los 10 litros, el argón ocupa los 10 litros y el nitrógeno ocupa los 10 litros, porque son todos gases. ¿Sí? Ahora, supónganse que de neón tengo 2 moles, de este tengo 3 moles y de este tengo 5 moles. Y nos dicen que el recipiente se encuentra a 0 grados centígrados, que será el mismo que 273 grados Kelvin. Y me preguntan, ¿cuál es la presión total del recipiente? Y acá me quedo como recalculando, ¿qué presión? Bueno, tengo temperatura, tengo volumen. ¿Cómo puedo calcular una presión con una temperatura y un volumen? Y puedo irme a la ley de gases ideales. P por B es igual a N por R por T dividido, N por R por T, listo. Ahora, si yo quiero la presión, lo que tengo que hacer, por supuesto, es este volumen pasarlo dividiendo, y ahí sí estaríamos bastante mejor. Ahora, N, el número de moles, ¿de qué? De nitrógeno, de argón o de neón. Y si quiero la presión total del recipiente, necesito el número de moles totales del recipiente. ¿Cuánto es el número de moles totales? 5 más 3 más 2, que serían los 10 moles totales. Entonces, N, moles totales, 10 moles. R, el famoso 0,082. ¿Qué unidades tenía esto? Bueno, recuerden que siempre que trabajemos con la ley de gases ideales y usemos la R, lo vamos a usar en las mismas unidades, que son atmósfera, litro, Kelvin, mol. Multiplicamos por la temperatura, que son los 273 Kelvin. Y luego vamos a dividir por el volumen, que el volumen dijimos que eran 10 litros. Hacemos este calculito rápido. Y nos da más o menos una presión total del recipiente de 22,38. Le vamos a poner 22,4 para redondear un poquito. Y por supuesto, esto van a ser atmósferas. Justo nos dio 22,4. Se parece mucho al volumen normal y eso, pero no. Justo nos dio 22,4, fue casualidad. ¿Sí? Porque justo hemos usado esta temperatura, etc. Bien. Entonces, esa es la presión total del recipiente. ¿Sí? Que tiene todos estos gases. Ah, y si me hubiesen pedido solamente la presión del neón, ¿qué hacía? Bueno, tranquilamente podría haber hecho algo muy similar. Y decir, che, la presión del neón va a ser solamente los moles del neón por R, que es la constante de los gases, por T, que es la temperatura de todo el recipiente, dividido B, que es el volumen que ocupa el neón, que por ser un gas va a usar todo el volumen disponible, que son los 10 litros. ¿Sí? Entonces, va a ser exactamente lo mismo que calculamos acá, pero en vez de usar 10 moles, vamos a usar 2. Entonces, los 2 moles de neón por R, 0,082. No voy a poner las unidades porque sabemos que las unidades dan, fíjense,
Kelvin con Kelvin se va, mol con mol se va, litro con litro se va, y sabemos que la presión me va a dar en atmósfera indefectiblemente. Así que no le voy a poner las unidades por un tema de espacio. Temperatura, 273 Kelvin. Volumen, 10 litros. Y con esto calculo la presión que va a ser solamente del neón. Eso es lo que se conoce como presión parcial. Sería la presión que ejerce el neón en esta mezcla gaseosa como si estuviera solo a esas mismas condiciones, digamos en 10 litros y a 273 Kelvin. Entonces, estos dos moles, ¿qué presión van a ejercer? 2 por 0,082 por 273 dividido 10 nos da más o menos 4,47. 48 atmósferas. Exactamente de la misma manera, podemos calcular las presiones de los otros componentes. La presión del argón y la presión del nitrógeno. ¿Con qué pequeña diferencia? Y que de argón no tengo 2 moles y de nitrógeno tampoco, pero el resto va a ser exactamente lo mismo. ¿Cuántos moles tenemos de cada uno? Bueno, de este tengo 3 moles y este tengo 5 moles. Hacemos los cálculos. 3 por 0,082 por 273 dividido 10. Este nos da 6,71 atmósferas aproximadamente. Y este nos da 11,19 atmósferas. Ahora, sumemos. Presión parcial que ejerce el neón en este recipiente, más la del argón, más la del nitrógeno. Sería 4,48 más 6,71 más 11,19. Fíjense que les va a dar 22,38, casi 22,4, que es la presión total del recipiente. ¿Sí? La suma de presiones parciales nos da la presión total del recipiente. Entonces, si yo quiero esta presión total, la puedo sacar directamente con los moles totales o sumando las presiones parciales de cada componente. De igual manera, por ejemplo, si yo tenía la presión parcial de este y la presión parcial de este, tranquilamente podría haber dicho 22,4, que es la presión total, menos 6,71, menos 4,48, y de esa forma calcular la presión total del nitrógeno de otra forma, de una manera más sencilla. Presión parcial del nitrógeno, entonces dijimos que es 11,19. Y estas serían las presiones parciales. ¿Sí? Presión parcial, presión total. Hay algo más que podemos sacar de acá, que no sé si lo recuerdan, se llama fracción molar. ¿Cómo sacar la fracción molar? Bueno, es una forma de, en cierta forma, representar la concentración de cada uno de estos gases respecto del total. Simplemente cuando quiero sacar la fracción molar de un gas, puedo sacarla para el neón, puedo sacarla para el argón y puedo sacarla para el nitrógeno. Lo que se hace es dividir el número de moles que tengo de dicho gas por los moles totales que hay en la mezcla. En este caso, 2 dividido 10 va a dar 0,2. Esa es la fracción molar del neón. Este me va a dar 0,3 y este me va a dar 0,5. Fíjense que, entre comillas, mol con mol se simplifica, pero en realidad son moles de nitrógeno sobre moles totales de mezcla. Entonces es como que el numerito que estoy obteniendo representa la cantidad de moles de este componente, que tengo cada 1 mol de mezcla. Tengo 5 moles cada 10 moles de mezcla y también tengo 0,5 moles de nitrógeno cada 1 mol de mezcla. Eso es lo que me está representando la fracción molar. Y fíjense que hay una particularidad de fracciones molares, y es que siempre, si ustedes suman las fracciones molares de todos los componentes de una mezcla, la suma tiene que darles 1. Así como si ustedes tienen todos los componentes, suman sus porcentajes y la suma les tiene que dar 100%, en fracciones molares, la suma le tiene que dar 1. Fíjense que 0,2 más 0,3 más 0,5, la sumatoria les da 1. Esa es una característica de fracciones molares. ¿Y para qué me sirve? Bueno, supónganse que ustedes tienen la fracción molar de los dos de arriba
tenían que este es 0,2 y este les dio 0,3. ¿Cuánto es esta que me falta? 1 menos 0,3 menos 0,2 y el resultado me da 0,5 y esa es la fracción molar del componente que me faltaba, que es el nitrógeno. Muy similar a lo que hacen por ahí con porcentajes. ¿Para qué me pueden servir también las fracciones molares? Para calcular también las presiones parciales. Tenemos una ley que es la ley de Raoult, que me dice que la presión parcial de un componente, por ejemplo del neón, siempre va a ser igual a su fracción molar por la presión total del recipiente. ¿Qué presión total tiene este recipiente? 22,4. 22,38 en realidad. Entonces, si yo multiplico la fracción molar del neón por la presión total, voy a obtener la presión parcial del neón. Y lo mismo puedo hacer para el resto de los componentes. Los invito a controlar estos cálculos y fíjense que si hacen estos cálculos, capaz no va a ser 100% exacto porque en vez de 22,38 estamos usando 22,4, así que tal vez les dé una pequeñísima diferencia. Pero si hacen estos tres calculitos, van a ver que las presiones parciales les va a dar exactamente igual que recién. La presión parcial del primero es 4,48, la presión parcial del segundo es 6,71 y la presión parcial del nitrógeno es 11,19. Entonces hay dos formas diferentes de llegar a esas presiones parciales. Fíjense cómo se dan estas relaciones, qué caminos podemos usar en función de los datos que tenemos, ¿sí? Fíjense, acá arriba yo tenía el volumen, tenía temperatura, con eso calculamos la presión total. O también podemos usar la presión parcial de cada uno de los componentes con los moles de los mismos. Ahora, si en vez de eso yo tengo las fracciones molares y tengo la presión total, pero no conozco la temperatura, no conozco el volumen, entonces tal vez con la ley de Raoult me es mucho más directo y sencillo encontrar esas presiones parciales que necesito obtener. Y si las suman, van a ver que les da 22,4. Por supuesto, si ustedes de la ecuación de presión parcial, por ejemplo la presión parcial del neón, es fracción molar de neón multiplicado por presión total. Si yo de acá despejo fracción molar, van a descubrir que esta presión pasa dividiendo y van a descubrir algo muy interesante. ¿Qué tan interesante? Y que la fracción molar del neón se puede obtener de dos maneras. Una manera es dividiendo los moles de neón, dividir los moles totales, que es lo que hicimos. Y la otra manera es dividiendo la presión parcial del neón dividido la presión total. Si ustedes hacen este calculito, van a ver que, de vuelta, capaz les dé un poquito diferente por los decimales que le hemos quitado acá o acá arriba, pero también les va a dar 0,2. Otra forma de obtener fracción molar de un gas si tenemos presión parcial y presión total en vez de los moles. Hasta acá hemos llegado, pues ya hemos hecho muy largo este video, pero espero que les haya servido para meterse un poquito más en lo que son mezclas gaseosas, fracciones molares, presiones parciales y un poquito más de la ley de gases ideales. Suerte y un abrazo grande.